Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy estamos más temprano que lo habitual, es decir, lo habitual puede ser las 16 horas, 16:30, porque yo creo que nosotros nos ubicamos a los horarios de los artistas, o sea, no litigamos una hora y tienen que venir a esa hora sí o sí, a partir de las, bueno, he tenido a las 12 del mediodía gente de la Comedia Nacional porque después fue a ensayar. Claro. O sea, yo me adapto. Pudiendo, yo me adapto y eso es lo que a mí me gusta. Estamos en el programa 129, 30 de junio, lunes. Quedamos pautados 12:30, pero a veces las horas justitas no pueden ser. Pero sí queríamos hacer una nota con Washington Sassi porque es todo un referente de nuestro teatro. No solo porque sea el presidente de FUTI, porque eso puede ser ocasional, a pesar de que hace muchísimos años que está, muchísimos que está en ese trabajo, pero además de eso, porque es un referente dentro del teatro. Cierren la puertita ahí, por favor, gracias. Bueno, porque como ustedes ven, esta no es mi casa. Digo, esta es la sede de Actu, de Cofonte, de FUTI y Indamais. Es un poco un espacio polifuncional. Entonces, Washington Sassi está desde acá, todos los días está desde temprano trabajando acá en este local por FUTI y hay reuniones, hay una cantidad de cosas que a veces no se pueden eludir y hay que hacerlas. Y bueno, en lugar de acercarse de la casa, Teatro al Día vino acá a la sede de la calle Tacuarembó. Fundamentalmente, como decíamos, es una persona que tanto en teatro para adultos como de niños tiene una trayectoria inmensa y estamos en plena vacaciones de julio, de invierno con escarcha, ya no sabemos qué invierno es pero bueno, bienvenido Washington Sassi a Teatro al Día. Muchas gracias, un gusto. Y además Washington Sassi tiene una obra en cartel que la tuvo el año pasado también, que nos gustó muchísimo, con un elenco precioso en el Teatro del Tinglado, que se llama Montevideo es tu casa. En mi casa. Montevideo en mi casa, que es de Ignacio Martínez. Bueno, Ignacio Martínez tiene una trayectoria que yo creo que le has hecho todo a Ignacio Martínez. Mirá, con Ignacio Martínez empezamos en el año 1998. Son como 27 años. 27 años. En cualquier momento llegan a los 30 años de trabajo conjunto. Y esta obra fue hecha por Ignacio, fue pedida por el grupo a él. ¿Cómo fue el proceso? Esto surgió cuando los 300 años de Montevideo. Entonces al grupo se le ocurrió hacer un trabajo que tuviera que ver precisamente con ese Montevideo, esos 300 años, y hablamos con Ignacio. Que no le cuesta nada agarrar. No, enseguida armó. Iba a decir la lapicera, no, porque ahora ya la lapicera no se usa, pero la computadora y vamos arriba. Y ahí le da como... Pero de todas maneras te diré que tuvimos la posibilidad de tener su trabajo y en base a ese trabajo seguir trabajándolo nosotros. Qué lindo eso, ¿no? Es decir, hicimos una serie de improvisaciones que tenían que ver precisamente con algunas de las partes del texto, y bueno, y finalmente quedó. Y yo encontré ahí una actriz que, lo dije desde el Vamos, ¿no? Que me encantó, Sofía Vigo, por ejemplo, una actriz con una pisada escénica que me encantó, con una personalidad, porque eso se nota sobre el escenario, cuando una actriz, un actor, no importa si el papel es protagónico o es en rol de reparto, eso no importa porque no hay papeles chicos ni grandes, no, hay papeles bien hechos. Y ahí, ya cuando la vi entrar al escenario, ya me llevó la mirada. No estoy hablando acá que preciosa que es la actriz, no, sino su parada sobre el escenario, su manera de hablar, además un vestuario divino de May Grum, que ya había sido nominada otro año y había ganado también el premio por sus vestuarios. Digo, es una obra que a mí me encantó desde el punto de vista educativo. Incluso el año pasado creamos una categoría que era contenido educativo, porque entendíamos que hay obras que van más allá de lo que es meramente teatro, del entretenimiento solamente, sino que trasciende un poco más y que deja cosas en
en las niñas, en los niños, y además ustedes hacen extensión cultural también. Entonces me parece que estaba muy apropiado tener una categoría de ese nivel, ¿no? Sí, yo te diré que además, increíblemente esta obra funciona de maravillas con adultos. Claro. Ayer, por ejemplo, más allá de que nosotros la hemos hecho en algunos barrios y se ha funcionado de maravillas, ayer, por ejemplo, fue una función donde había mucha gente grande. Qué lindo. Y fue impresionante el lograr que toda esa gente se integrara. Te diré, en el momento que bailan, salieron a bailar los adultos y no los niños. Muero de amor. Ay, qué los niños, divina. una chiquitita divina. Divina, pues siempre hay alguna que se destaca. Y después todos los adultos, sobre todo las señoras, salieron a bailar. Porque yo digo una cosa, ¿no? Cuando se piensa en hacer teatro para, como le dicen ahora, las infancias o para niñas, niños, adolescentes, como lo quieran decir, hay que pensar en la persona que acompaña a ese niño. Supuesto. Digo, porque tiene que tener el mismo interés, que de pronto hay cosas que el niño las sabe porque conocen cuentos. También tienen que crear ese interés en el niño. Yo el sábado fui a ver una obra y hacía mucho frío y fui con Betty. Digo, mira Betty, estamos medias contrarreloj, vamos a tomar un taxi, ella saca la distancia y le digo, acá queda una hora para niños. Pero acá son todos grandes, claro, los chiquitos estaban afuera haciendo cola, los chiquitos no se veían por la ventanilla, se veían, claro, pero no es dos niños, un grande, son tres grandes, un niño. Muchas exacto. veces es así, la proporción sí. no es mamá con los nenes, sino mamá, papá, una tía, uno miraba la platea, bueno, nosotros fuimos sin niños, estábamos nosotras dos, al lado había una persona de la producción, y después uno miraba y eran 2, 3 adultos, 3 o 4 niños o 2 niños y la pareja de papás, porque a veces antes pasaba que un poco que se dividían, no anda vos con el nene, no, porque un poco capaz que se aburrían los padres, pero honestamente ahora yo veo que hay otra interacción también, sí. ¿No? Me parece como que parecen como más inmersivas las obras, no es solo el hecho de verlas, sino que el niño participa, es parte de la historia, se mete igual, aunque nadie lo llame. Me acuerdo de eso en Cenicienta, que ya que hiciste, que se iban a poner zapatitos y hacían cola para probar. Nenas y nenes se querían poner. Todos. Lo más inclusiva de la obra. Pero me causó gracia eso. Yo después dije, ay, pero qué hombre que no miró si hay niños. Claro, los niños quedaban por debajo de la ventanilla, ¿no? Pero lo importante era eso, que había mucha gente grande. Y ayer se dio, no fue mucha gente, porque bueno, no fue mucha gente, pero... Digamos también que tengo una cartelera que yo ya dije socorro, sí, yo dije socorro porque no llego, imposible que pueda llegar a ver todo eso, aparte han puesto las 15 y las 15:30 como la hora. Exacto. Entonces son muy pocas las que están 16, 16:30 que uno dice, bueno, salgo de esta, cruzo para esta. Eso está pasando muy poco. Estamos todos a la misma hora. Están todos exacto. Ahí es. Y yo me imagino también, tú lo sabes más porque estás en esto hace muchos años y más o menos se capta el público, pero digo, uno va viendo, ¿no?, cómo es que se van dividiendo las ofertas de teatro, ¿no?, y qué es lo que se capta más, a dónde es que los niños van más, y los cuentos clásicos o las cosas que ahora son más interactivas, donde participan más. ¿Cómo ves esta movida? Porque este año estrenó todo. Yo pensé que se iban a quedar con algo. Este año está difícil para poder definir hacia dónde se inclina la gente. Sí. Porque digo, hay cuentos clásicos que están llevando gente. También. Hay cuentos no tan clásicos, desconocidos, que también llevan gente. Por ejemplo, esta nuestra, de clásico no tiene nada, porque es un viaje por la historia. Pero es muy interesante, porque digo, estás hablando, porque generalmente los cuentos clásicos hablan de mundos
que no existen, digo, ¿no? O de países que son muy lejanos, o de galaxias, digo, lugares que son inaccesibles. Acá hablar de cómo era Montevideo, cuando nosotros tampoco lo llegamos a conocer, ¿no? Nosotros tampoco estábamos en ese momento, pero digo, para los niños, el recuperar imágenes de otro momento del país, ¿no? De esa ciudad que hoy transitan y que ven una cantidad de autos, último modelo, eléctricos, ómnibus eléctricos, ómnibus convencionales, y ver aquellos autos o no, porque tampoco en todas las épocas hubo autos, ¿no? Que carruajes, que embarcaciones, que cómo se transportaban las cosas. Es como muy, muy adornada como una muy buena clase de historia, ¿no? Bueno, ese tema. Claro. De todas maneras, digo, más allá de la clase de historia. Es el contenido, ¿no? Es el contenido y no nos olvidamos del presente. De la parte lúdica también, ¿no? Claro. Porque hay que llevarles eso también a los chicos. Todo eso que pasó, que existía, pero yo lo que tengo presente es en la escenografía inicial, ¿no? Las estructuras que hay, que todo eso te lleva, al grande lo lleva a pensar, digo, mirá, se acordaron de esto, o incluyeron esto, digo, todo ese tipo de cosas, y que los chiquilines se divierten, porque yo, en la función que yo fui, los chicos estaban ahí adentro de los cantos, de los bailes, veían a esa gente vestida de la forma que estaban vestidos en ese momento, y había mucha creatividad. Yo vi mucha creatividad en todo el espectáculo, ¿no? Lo que te llega a decir, bueno, qué bueno que está esto, que cuando hay elenco, cuando hay dirección, cuando hay equipo creativo atrás, se pueden sacar cosas muy interesantes para los chicos, ¿no? Sí, y que no es fácil. Nada fácil. Nada. Porque muchas veces se recurre a fondos, otras veces, se trata de buscar algún sponsor, los productores hacen también su tarea, ¿no? Sí, claro. En la difusión, porque hoy todo se difunde. Si no se difunde, no tenemos ese teatro. Pero, digo, esa parte, en el caso, por ejemplo, de lo diario, lo que va a ocurrir esta semana, ¿cómo son las devoluciones? Porque los artistas quedan todos en el hall del teatro, saludan a los niños, se sacan fotos, digo, y los padres les comentan, les dicen algo. Los padres comentan, los niños también, y vos viste que además aparecen dos chicos que son los que vienen al teatro con su maestra. Exacto. A ver el espectáculo. ¿Y qué sucede? Las niñas le dicen a la niña, tenés que pegarle. Mira, Eso fue una cosa que nos sorprendió muchísimo ayer. Mira. Que le decían, tenés que pegarle, no podés dejarlo que él te diga lo que te dice, cuando además el otro no le dice nada. No, nada, pero ya como defendiéndose, exacto, ¿no? Tomando partido de la situación. Totalmente. Qué divino. Y ahora, ustedes fueron, hoy, a ver, ayer estrenaron, por decir así, después 2, 3, 4, 5, 6 de julio, siempre a las 15 horas. A las 15. En el Tinglado, que es Colonia 2035, se reserva por el 2408-5362. Recuerden que las entradas también son por Red Ticket. Y también hay una vía WhatsApp, 099-826-092. Dura 50, 55, por ahí la obra. Depende de la participación. Porque los chicos participan, se hace más largo, claro. O sea, pongámosle una hora, nunca se sabe exactamente, porque yo lo noto, digo, te dicen, dura 60 minutos, dura 70 minutos, y te quedaste y dura mucho más, porque el niño sabe la canción, porque sube un niño al escenario, digo, son muy interactivas las obras en general, ¿no? Dura más o menos entre 45 y 60. Claro. Depende, como decís, de la participación de los chicos. Participación. Y esta obra, hay posibilidades después que hagan extensión cultural. Hacemos.
van a seguir haciendo. Sí. Digo, la fecha, eso no está determinado. No, tienen que llamar al 2403-1238 o al 096-227-136 y ahí se arregla. Ahí se arreglan con los grupos. Sí, pues yo fui a ver un espectáculo en extensión. Un montón. Yo dije, ¿dónde voy a quedar sentada? Una vez esa cantidad de chiquilines, ¿no? Y temprano en la mañana. A las 10 de la mañana. Claro, bueno, yo digo temprano porque no soy muy pero es temprano, a las 10 de la mañana. Porque temprano. Empieza la obra a las 10 o más o menos, pero hay que estar mucho antes, salir de la escuela tempranito, llegar hasta ahí, digo, y qué bien que se portan, cómo es bárbaro. Es precioso genial. Y además una manera también de llegar, de que los niños, aquellos que de repente no la pudieron ver en las vacaciones, tengan esa oportunidad de ver teatro, ir formándose con el teatro que es tan lindo, ¿no? Y ver estos buenos espectáculos. Y decime, Washington, mi casa en Montevideo, del año pasado a le han notado, porque las obras, viste que se hacen arriba del escenario, ¿no? o del piso, como digo yo, porque no todos tienen escenarios, pero digo, en el transcurrir de las distintas funciones y empezando un año nuevo con esa misma obra, ¿han notado cambios que ha tenido el espectáculo? No cambios en contenido, pero digo, de repente cosas que a veces el mismo actor puede agregar o el director, y que eso mira qué bien, o que hizo determinado efecto el momento en que se hizo y que puede resultar para continuar, o a veces algún cambio que se puede hacer de un año al otro en algo, ¿no? Sí, pero en general... Porque estos son personajes muy con estructura, ¿no? Cada uno tiene su función. De todas maneras, los cambios se van dando en la medida que el niño va participando y te va aportando a la vez. Exacto. Porque ellos a la vez están aportando sus vivencias, ¿no? Correte para acá, no, ese no es bueno, ese no, esas cosas que uno escucha y que dice, pero están atentos, porque eso también denota la atención que le ponen al espectáculo, ¿no? Cuando los chicos participan es porque hay algo que los mueve a entrar en ese este caso, por ejemplo, hay una escena en la que se habla de las familias que formaron parte de Montevideo al comienzo, y uno de los actores que interviene, que participa con los chicos, les pregunta si estuvieron atentos y cuántas familias se nombraron. Y te diré que en general todos están atentos porque todos saben la cantidad de familias, que no son muchas, son muy pocas. Pero... Sí, bueno, pero tiene que estar atento y recordarlo, porque a veces nos pasa a todos, creo que los que vemos teatro, ¿no? Que de pronto vamos escuchando la letra y siempre hay algo que nos queda. Ay, qué profundidad tiene esto, qué importante. Pero nosotros lo hacemos como personas grandes que somos, que estamos habituados a ver teatro. De pronto puede haber niños que vayan habitualmente al teatro como otros no, pero recordar, aunque sean 5 familias, no importa, ¿no? Porque además... Pero es un dato. Además, no se dice, no sé, por ejemplo, en esta casa, no, se nombran los integrantes de las familias. Claro. Y entonces, yo decía al principio, no van a decir nada, pero al contrario, me cerraron la boca totalmente, porque sí dicen... Y sí saben que es ese número determinado. Sí. Está buenísimo, porque claro, cuando se nombra el padre, la madre, 3 hermanos, una señora que ayuda en las labores, etcétera, bueno, está. Después la familia tal. Entonces a veces uno puede pensar que no es así, ¿no? Pero uno a veces puede pensar que, bueno, tanta gente uno nombra, no van a estar diferenciando una a una la familia, ¿no? Porque uno dice familia Gutiérrez, familia González, familia Sassi, familia, bueno, nombró 5 o 6, pero cuando además le das esa completud con los integrantes, digo, entonces ahí todavía es como que le complicás un poco. No. Yo sinceramente, para mí era bastante difícil que pudieran saber exactamente, pero no.
perfecto. Sí, yo creo que los chicos van creciendo viendo teatro, ¿no? O sea, desde el punto de vista intelectual, yo creo que es como un disparador hasta para la misma memoria, ¿no? Sí. Digo, él está viendo imágenes, él está escuchando un texto, porque muchas veces, si no se aplicaría el tema de la memoria, la historia que empieza con fulano, sigue con sultano y vuelve el primero, no lo tendrían tan presente cuando dicen, no es él, es el otro. Digo, o sea, estamos jugando también con la memoria, con la percepción, con una cantidad de sentidos también dentro del niño. ¿Cuántos años de teatro para niños, Washington? Porque teatro para todos... En Teatro para Todos empecé en el año 1979, pero yo empecé a hacer teatro para niños en el año 1972. Claro. Ahí nos fuimos a ahí los 50. Ahí tenemos 28 más 25, 53 años de teatro para niños. 53 es un montón, digo, es un montón. Yo cuando pienso que el año que viene cumplo 70 en edad y 50 en esto. Y 50 en esto, yo digo, 50. Claro, yo le hice notas, por ejemplo, a Alberto Candó, a Estela Castro y anteriores. Entonces, claro, era muy joven, está bien, claro. Tengo 69 ahora, en ese momento tenía 20 y poquito. Claro. Pero digo, también es un montón de tiempo que uno siguió en un camino que le gustó, que lo sintió y que se apropió de eso, ¿no? Sí, de alguna manera. Y que dejarlo es como dejar parte de la vida, porque es un montón de años estando en contacto con tanto. Y 53 años de teatro es un montón. Es un montón. Y 53 de teatro para niños, pero yo empecé en el año 66. Claro, ahí tenés un toco más de años. Sí, claro. Hay como 7 años más. Claro. Ando alrededor de los 60. De los 60. Bueno, no vamos a decir la edad de Washington, por supuesto, porque por coquetería no decimos esas cosas. Pero la mayoría de tu generación andan todos rondando los 60 años de teatro. Walter Rey, bueno, ya los pasó. Sí, sí. Pero hay muchos, ¿no? Que yo le digo, sí, porque 40... Oh, agregarle tanto y algunos más, claro, digo, pero es lindo ver también, ¿no? A una determinada altura de la carrera que eso que hiciste sigue dando, es un esfuerzo que todos los años estar pensando, bueno, si tenés una obra de éxito la vas a seguir haciendo, pero muchas veces cambias el texto, estar pensando en cómo esto va a llegar, porque no es solo poner la obra, claro, es pensar qué llegada va a tener, dentro de qué rango de edades, cuál es el interés que va a despertar, y también ver si no me falta nadie en el elenco para cubrir estos papeles, y con los que tengo me alcanza, o tengo que salir a invitar a alguno, porque y bueno, y después estructurar todo, ¿no? Y pensar en quiénes van a ser los creativos, cómo se va a hacer, trabajar a la par con todo. Es un trabajo que no se imaginan, porque es exactamente igual que en el de adultos. Totalmente. Es lo que a veces no entienden cuando uno va a las autoridades y le piden. Nosotros damos un premio que ahora está igualado, es igual, la misma estatuilla, todo, porque el teatro es uno, lo que varía es a qué audiencia va dirigida. Claro. Entonces digo, uno dice para niños, porque claro, hay obras que son para niños, y uno dice para adultos, porque hay obras que son para adultos, pero el teatro es uno. Las autoridades muchas veces no entienden. No entienden porque tampoco se integra mucho, tampoco, ese es el problema que tiene. Entonces parece como que uno... si esto y para este otro, no, es todo lo mismo, es ese gran mundo del teatro donde lo que la divide son las edades, pero no hay otra cosa. No. En el tiempo que yo iba teníamos, hace mucho, yo tenía 3 años cuando me empezaron a llevar al teatro, y todos los fines de semana había teatro, no era un tema de vacaciones de julio. Ahora, es que antes era así. Y claro, la Comedia Nacional hacía los fines de semana. Mi madre me acuerdo que me llevaba al Ateneo, estaba Adela Gleicher, Tenuta, los mismos que veían de noche ellos de pronto en obra de adultos, en la tarde estaban trabajando para obra de niños.
Digo, ¿qué fue lo que desconectó eso de decir, bueno, tenemos las vacaciones de julio, capaz que en septiembre, con ese fin de semana volvemos? ¿Qué pasa con la continuidad? Esa es una cosa que... Porque a mí me preocupa eso. Venimos hace bastante tiempo tratando de ver qué pasó, porque yo, por ejemplo, hacía funciones a partir del mes de abril hasta noviembre, todos los fines de semana, más las vacaciones. Yo me acuerdo cuando históricamente estabas en la CJ, claro, que eran colas, pero colas, metros, como las telas por kilo y por metro, bueno, era así. La CJ eran metros y no sabemos realmente, no sabemos qué pasó. Y he ido a veces, no pudiendo ir en las vacaciones, como después ya era un hecho que ibas a hacer extensión, pero estaban siempre repletos. Sí, o sea, yo no creo que no esté el público, yo creo que de repente habría que flexibilizar algunas cosas para los grupos, para que pudieran de repente tener otro tipo de accesibilidad para la sala, no sé, algo que haga que se pueda durante el año, los fines de semana. Yo no digo entre semana porque los niños están en la escuela, pero obviamente, pero sábado antes y domingo. Trabajábamos, reitero, eso existió, o sea, no es un invento, eso existió. Sí, sí. Y me parece divino, porque, a ver, lo grande buscamos, yo los sábados hago la cartelera y veo a veces algún grupo que sigue manteniendo obra los fines de semana, pero en la mayoría, toda esta cantidad, porque ustedes no se imaginan la cantidad, yo no lo quiero ni contar, de obras que hay para ahora niños. Para niños 63. Bueno, esas 63, pongámosle que hay algunas que son repetidas, pero surgen en los lugares más, a ver, insólitos, lugares que yo ni sé dónde quedan, que tendría que andar con una brújula para llegar, hay en todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Que siendo vacaciones de julio, muchos hacen 3 funciones. Estamos como con adultos, ¿no? Estamos manejando el mismo... Entonces, a ver, 3 funciones, a la misma hora que todas, a ver cómo te ubico, cómo no te ubico. También para los padres elegir, yo me supongo que debe ser muy caótico ver todo lo que se presenta, que no tienen, a veces, no digo que no tengan idea, pero digo, a ver, ¿qué es lo que le puede gustar más? Esta historia, esta otra, digo, está difícil, porque si leemos todas son maravillosas, claro, no, obviamente, es así. Digo, y hay muchas que son preciosas, la mayoría son preciosos espectáculos, pero por lo menos los fines de semana tener un lugar donde llevar al chico. Antes era así. Y yo me crié así, y por años fue así, y incluso ya te digo, cuando tú estabas en la CJ, que estabas permanente, como quien dice, siempre los fines de semana había teatro para niños. Y eso sería algo que habría que, no sé si hablarlo a nivel de los grupos que hacen teatro, no sé, a nivel de la FUTI, si eso se habla, o a nivel de SUA, no sé a nivel de quién hay que hablarlo, o articular alguna reunión con la mayoría o con los que... Lo que pasa es que también se hace un poco difícil el tema porque, bueno, yo en la Asociación Cristiana no tenía problema, más allá de que tenía que pagar. Sí, claro, no. Pero, no sé... Había otra... eran otra cantidad de gente que ocupaba, o había menos gente también que hacía teatro para niños, claro. Pasa igual que con adultos. Cuando yo entré en el 80, por ahí, 81 acá a Actu, teníamos 50 obras en el año, ahora tenemos 300. A ver, ¿quién puede imaginar que vemos 300 obras en el año? No. Y uno ve también, ¿no? Hay una cantidad, una diversificación grande, eso no quiere decir que todo tenga la misma calidad. No, claro. Está difícil, digo, pero también en menos cantidad, pero pongámosle que de todos los que están haciendo teatro para niños, 5 o 6 grupos apostaran a trabajar los fines de semana. Yo creo que podría ser viable. No sé cómo funciona, no sé qué es lo que tiene que funcionar. Realmente primero. Medio complejo. Si es un tema de que también hay una sala, se podría porcentaje, se podría fijo, digo, eso lo determina cada sala, pero también hay un costo atrás. Y sí, porque además hay otra cosa, digo, los actores y las actrices
que hacen las funciones, también es bueno que tengan la posibilidad de recibir un aporte por su trabajo. Y ahí vamos al tema que yo trato todos los días en Teatro al Día, que fue compromiso de campaña, Ley 19.821, para que cerremos con un moñito, ¿no? Lo que sería lo que se necesita, una de las cosas que se necesitan. Algunas de las cosas. No son todas. Pero... Se dice que esa ley va a tener el apoyo correspondiente. Bueno, me parece genial. Si así pero seguimos esperando. Bueno, pero yo creo que ya venimos esperando desde hace años, ¿no? Muchos, desde el 19. Y entonces estamos ya en 6 años de espera. Yo creo que ya no es un tema de no se apuren, recién llegamos, ya ahora eso ya vino preparado eso, ¿no? El paquetito ya vino armado. Exacto. Entonces ya ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, cerrar ese ciclo de la ley de teatro independiente, que como yo siempre digo, hace 78 años que el teatro independiente vive y lucha, y no es un eslogan, es una realidad. Eso. Digo, uno lo ve acá en la Cofonte, todos los grupos que se presentan, todos los que quieren hacer teatro, los que no tienen muchas veces los medios para hacerlo y recurren a esto, a los fondos concursables, a los fondos para la cultura, a todo lo que hay. Pero bueno, ya tendríamos que cerrar, ¿no? Y estaría bueno también que cuando se trabaja tanto para el teatro, sea para las infancias o sea para adultos, la recompensa, como vos decís, ¿no? Exacto. Porque en todo trabajo existe eso. Exacto. Pero eso va a pasar el día que seamos reconocidos como trabajadores. Como trabajadores, exactamente. Ustedes saben que el 1 de mayo los primeros que saludo es a la gente de teatro. Porque atrás de cada propuesta hay mucho trabajo. Muchísimo. A veces la gente no se imagina los meses de ensayo, las comidas que no se compran, los boletos que hay que autofinanciarse, las viandas que se autofinancian para poder comer algo, mientras los horarios, todos tan disímiles, ¿no? Que con unos ensayos hasta ahora, con otros a otra, a veces son las 3 de la mañana y se sigue ensayando. Y bueno, todo ese trabajo tiene que ser reconocido. Sí, hasta ahora la única que nos reconoció como trabajadores a través del programa Fortalecimiento de las Artes ha sido la Intendencia de Montevideo. Bueno, gracias, se lo agradecemos. Pero después no sé, ¿qué imaginan que hace esta gente? No sé, pero no sé. Esperemos que de una vez por todas se financie la ley. Eso es lo importante, Y lo otro importante también es que mi casa en Montevideo va a estar en Teatro del Tinglado, Colonia 2035. Van a tener el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de julio para poder verla a las 15 horas. 2-408-5362 es el teléfono del Tinglado, y 099-826-092 es vía WhatsApp. Es apta para todo público, esperan a los niños y a los papás, a los tíos y a los abuelos. Exactamente. Y a los parientes lejanos también, también van. Esta es una de las propuestas que hay en estos días de vacaciones, que unos trabajan hasta el 6, otros lo hacen hasta el 12, eso depende un poco, creo que va un poco a golpe de balde, ¿no? Como se va dando la cosa, o achicamos o acortamos. es una realidad. Bueno, amigos, Washington, un gusto enorme, y vamos a repetir el elenco: Sofía Vigo, Silvia Dicena, Julieta Rodríguez, Silvana Trevellini, Julieta Santana, Cristian Pablo Palacios y Jerónimo Ferraz. La música en vivo de Gabriel Codina, el vestuario de Mary Grum, la ambientación de Washington Sassi, la realización de elementos de Luigi Giovanni y el diseño gráfico, que lo conocemos porque lo hace para los Florencio, Gabriel Codina, que es un crack. Así que ¿Y la iluminación? Y la iluminación, perdón, que no la tengo, ¿de quién es? También es de Gabriel. De Gabriel y Sergio. Gabriel y Sergio, bueno.
la mesa está servida. Hay que ir hasta acá, cerquita, Colonia 2035, y disfrutar de Mi casa en Montevideo de Ignacio Martínez, que lo tenemos que nombrar, por supuesto. Y es una obra a propósito de los 300 años de la Fundación de Montevideo, donde van a encontrar una cantidad de cosas que los van a divertir, les van a gustar muchísimo, lo van a pasar bomba. Hay además calefacción, así que lo van a pasar precioso. Muchas gracias, Washington. Gracias a vos, al contrario. Un gusto. Los esperamos. Esto queda colgado, así que lo pueden visitar cuantas veces quieran por teléfonos o lo que sea, y si no saben que me escriben a mí, María Rosa, qué teléfono ella, como me hacen habitualmente. Un beso grande, Celeste Villagrán, Manuel Santos y todos los que están ahí. Nos vemos hoy a las 18 horas con más Teatro al Día. Chau, chau. Chau.